Hola a todos los queridos espectadores. En el episodio anterior, la madre de Trong y Yao no dejaron de buscarlo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano, ya que no apareció ninguna pista. Hoy la historia da un giro inesperado y lleno de tensión cuando Tiu, una joven valiente y decidida, decide no rendirse. ¿Dónde está Trong? ¿Será capaz de encontrarlo en medio de todo este caos o tendrá que enfrentar la dolorosa verdad de que él ha desaparecido por completo? La decisión de Tiu lo cambiará todo y su viaje estará lleno de peligros y desafíos. ¿Será lo suficientemente fuerte para enfrentarlos? No te pierdas este video. Dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en cada paso, lleno de suspense y sorpresas en la historia de Tionu. Tiu despertó temprano cuando los primeros rayos de sol comenzaban a asomar por las rendijas de la ventana, pero su corazón ya estaba lleno de preocupación. En los últimos días no había recibido noticias de Trong, la persona que más amaba, y el sentimiento de impotencia se apoderaba de ella. Sin embargo, sabía que no podía rendirse. Dejar a Trong en algún lugar del vasto y desafiante mundo era algo que nunca podría perdonarse a sí misma. Además, Dui, el niño al que debía cuidar, la necesitaba cada día, cada hora. Esa responsabilidad la hacía más fuerte. No podía caer, no podía permitir que la desesperación la hundiera. Cada mañana Tiu salía al jardín donde los pepinos estaban cubiertos de rocío. El aire estaba tranquilo, solo se escuchaba el suave murmullo del viento pasando por las hojas de pepino y el canto lejano de los pájaros. Pero dentro de ella todo estaba tenso y pesado. Cada acción que realizaba ahora estaba impregnada de determinación. Recogía los pepinos seleccionando los más frescos y con cuidado de no dañar los que quedaban. Las pequeñas manos, a veces temblorosas por el cansancio y la preocupación, seguían cortando los pepinos con destreza, colocándolos en la canasta, calculando cuidadosamente para no desperdiciar nada. Sabía que el dinero de esos pepinos serviría para cuidar de Dui, para asegurarse de que el niño tuviera suficiente comida, ropa limpia y todo lo que necesitaba. Pero mientras trabajaba, su mente no dejaba de pensar en Trong. Su imagen no salía de su cabeza. Sus ojos, su sonrisa, cada gesto familiar que recordaba con todos los detalles. Se decía a sí misma que aunque estuviera cansada y frustrada, tenía que seguir adelante porque si se rendía Trong, desaparecería para siempre, y Dui no recibiría el cuidado que necesitaba. Cuando la canasta de pepinos estuvo llena, Tiu la llevó con cuidado y caminó por el camino hacia el mercado. Sus pasos estaban llenos de preocupación. Aunque el camino era muy familiar, cada paso hacía que su corazón latiera más fuerte y su respiración se volviera más agitada. Se decía que debía ser más fuerte, aunque los desafíos aumentaban. En su mente, miles de preguntas sin respuesta golpeaban su cabeza. ¿Dónde estaba Trong? ¿Estaba seguro? ¿Alguien lo había visto? Esas preguntas no dejaban de atormentarla, lo que la hacía caminar más rápido, llena de ansiedad. Al llegar al mercado, Tiu tuvo que abrirse paso entre la multitud. Los compradores, las risas, las conversaciones bulliciosas. Todo era muy ruidoso, pero en su corazón todo estaba muy quieto. Solo quedaba la imagen de Trong en su mente. A pesar de estar ocupada con su trabajo, no podía dejar de observar las caras a su alrededor, preguntándose si alguien de ellos reconocía a Trong a partir de las fotos que había colgado antes. La tensión la envolvía, haciendo que cada momento pareciera eterno. Tiu colocó la canasta de pepinos en el mostrador, ordenando las frutas grandes y pequeñas para que los compradores pudieran elegir con facilidad. Se limpió las manos y respiró hondo, pero su cuerpo seguía sintiéndose cansado. Al observar a las personas que pasaban, se preguntaba si alguno de ellos había visto a Trong, si alguien lo reconocería y la llamaría.
Pero no había nada, solo el ruido del mercado y la indiferencia de la gente alrededor. Cada vez que un cliente se acercaba a comprar pepinos, Tew siempre mantenía la mirada atenta. Sonreía suavemente al cliente al entregar los pepinos y recibir el dinero, pero su corazón no dejaba de preocuparse por Truong. Cada vez que alguien miraba la foto de Truong en su bolso, Tew se quedaba esperando a ver si sus ojos se detenían, si alguien mostraba curiosidad o reconocía a su ser querido. La tensión en esos momentos la llenaba de ansiedad y determinación. El tiempo pasaba lentamente. Tew se decía a sí misma que debía ser fuerte y mantener la esperanza. Se preguntaba si sus pequeños esfuerzos tendrían algún resultado. ¿Reconocerá Truong las señales que ella ha dejado? Pero en su corazón sabía que por difícil que fuera debía continuar. Cada pepino vendido, cada cartel pegado, era un paso más en la búsqueda, aunque pequeño pero muy importante. De vez en cuando, entre los gritos de los vendedores y las risas de los compradores, Tew sentía un vacío profundo. Miraba la foto de Truong, cerraba los ojos e imaginaba dónde estaría, si estaría bien, si estaría a salvo. La sensación de impotencia pasaba brevemente, pero rápidamente era reemplazada por la determinación. Tenía que encontrarlo. No podía dejar que él desapareciera en vano. Tenía que ser fuerte por Dui y por Truong. Cuando el sol comenzó a subir alto y la luz iluminaba el mercado destacando los pepinos y las verduras, Tew seguía allí sin rendirse. Vendía los pepinos uno por uno, cobraba con cuidado, pero su mente seguía centrada en Truong, pensando en él y rezando por él. Cada acción, por pequeña que fuera, estaba llena de determinación y esperanza. En cada momento que pasaba, Tew pensaba en Truong Endui y se recordaba a sí misma que debía seguir siendo fuerte. Cada segundo que pasaba era un latido del corazón lleno de ansiedad, un recordatorio de que no podía rendirse. Las personas que pasaban solo podían mirar la foto por un segundo y seguir caminando, pero para ella esa era la única esperanza de encontrar a su ser querido y traerlo de vuelta. La sensación de preocupación y tensión la acompañó durante toda la tarde. Se sentía vacía, sola, pero también sentía una determinación que nada podría romper. Sabía que este viaje no era solo vender pepinos, esperar o rezar, sino una lucha contra el tiempo, contra el miedo y la desesperación. Tew caminó por el camino familiar que llevaba a la casa que Truong había pagado para construir para ella. Su corazón estaba lleno de una sensación de pesadez, pero también de emoción. La casa aún se estaba construyendo, las paredes y las ventanas aún no estaban terminadas. Pero para ella este lugar no solo era una construcción, sino un símbolo del amor, las esperanzas y los sueños que ambos habían compartido. Cada paso que daba en el camino hacía que su corazón latiera más rápido, lleno de preocupación y de recuerdos sobre Truong. En ese camino se encontró con el carpintero que estaba concentrado en su trabajo. Al verla sonrió y le hizo una ligera inclinación de cabeza. Su mirada era amable pero llena de respeto. Tew también sonrió en respuesta. Le dio un pepino fresco como un pequeño regalo, agradeciéndole por todos los esfuerzos que había hecho para que la casa estuviera terminada lo antes posible. Él aceptó el pepino, asintió y se inclinó ligeramente antes de pedir permiso para irse, dejándola sola en el espacio tranquilo de la casa que estaba tomando forma. De pie en el patio, Tew no pudo evitar sentir su corazón pesado. Las imágenes de Truong llenaban su mente, su cálida sonrisa, su mirada llena de amor. Esos momentos en los que ambos discutían, elegían los materiales, organizaban cada detalle de la casa, cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de la pared parecía llevar la huella de Truong, lo que le hacía sentir su presencia aunque él no estuviera allí. Tew colocó suavemente su mano sobre una pared.
Aunque aún no estaba terminada, respiró profundamente sintiendo el calor y el dolor en su pecho. Recordó esos momentos sencillos pero profundamente significativos junto a Truong. Las veces que ambos reían, compartían sueños sobre el futuro. La casa aún no estaba terminada, pero para ella era un recordatorio de todos esos recuerdos hermosos. La nostalgia por Truong se colaba en cada respiración, en cada pensamiento, haciendo que su corazón sintiera tanto dolor como esperanza. Tiu seguía allí observando el paisaje a su alrededor, donde la suave luz del atardecer iluminaba las paredes y el techo, creando un ambiente tranquilo y poético. Se dijo a sí misma que no se rendiría sin importar dónde estuviera Truong, ni si aún no encontraba ninguna pista. Cada acción, desde cuidar a Du y vender pepinos hasta observar a cada persona que pasaba por el mercado, todo tenía un solo propósito: encontrar a Truong y proteger a los que amaba. A pesar de la pesada nostalgia y la ansiedad en su corazón, Tiu sentía una determinación cada vez más fuerte dentro de ella. La casa aún no estaba terminada, pero para ella era un testigo vivo del amor y la esperanza. Y aunque Truong estuviera donde estuviera, ella creía que algún día él regresaría, completando tanto la casa como su corazón. Seguía allí en el silencio del atardecer, sosteniendo la imagen de Truong en su mente como un recordatorio de que aún había esperanza y de que nunca se rendiría. ¿Regresará Truong pronto para ver todo lo que ella ha hecho, o tendrá que seguir buscando entre desafíos que parecen no tener fin? Về sau nói một dòng điệu lời xưa, kháng cự ánh mắt cô né tránh, không muốn nhìn thẳng vào mặt mình. Bà Nan nhìn lên sự lo lắng trong lòng dâng trào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy. Không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy nhỉ? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mẹ hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn ý, như thể đang che giấu điều gì đó. Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lưng bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về sự Tiêu lại, hay có điều gì khó khuất đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần có câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.